Buenas noches, estamos de vuelta en Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Alfonso Chunga Ramírez. Él es representante de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria, ADA-EPRA. Buenas noches, señor Chunga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy agradecido por la oportunidad de exponer nuestro punto de vista en este tema, ¿no? Me gustaría empezar, pidiéndole que nos explique qué son los bonos de la Reforma Agraria, para que toda la gente que nos está viendo entienda. En la década del 60 del siglo pasado, el gobierno de Belaúnde dispuso la expropiación de los predios agrarios con el propósito de entregárselo a los campesinos. Este proyecto original, que fue dado en la ley 15037, fue posteriormente modificado durante el gobierno de facto del general Velasco, y con el decreto legislativo 17716 se ejecutó la confiscación de toda la propiedad rural en el Perú. Sí, comenzó con Belaúnde y luego siguió con Velasco. Empezó con Belaúnde, tiempo en el cual se colocaron bonos de la deuda agraria. Continuó con Velasco. Velasco también entregó bonos en señal del compromiso de pagar la deuda. Y durante el gobierno de Velasco y durante el gobierno de Morales Bermúdez, la deuda se pagó, los bonos se fueron pagando. Ocurrió posteriormente la inflación con Belaúnde, la hiperinflación con Alan García. Desapareció el sol de oro, que es la moneda en la cual estaban expresados los bonos. Desapareció el Banco Agrario. Y un día el ministro de Economía dijo: no hay sol de oro, no hay Banco Agrario, no hay deuda. No hay deuda. No, en realidad ha dicho eso, que como no tiene ningún papel, la deuda no existe. ¿En qué momento se dijo eso? La primera vez que un ministro de Economía dijo que no pagaba la deuda porque no había registro fue el ministro Carranza. Él, ante un requerimiento del Tribunal Constitucional, porque este problema es viejo, dijo que no había ningún registro de la deuda agraria. Hay un terreno del Ministerio de Agricultura en la cuadra 3 de la Avenida Bolívar en Pueblo Libre, donde los expedientes de reforma agraria están arrumados como si fueran basura. Y ese es el acervo documentario de las expropiaciones que sustentan toda la propiedad rural en el Perú. De acuerdo, a ver, vamos por partes. Primero, para que la gente nos entienda el tema del bono, porque mucha gente no entiende el término bono. El bono básicamente era, digamos, un papel, un documento que el gobierno, digamos, o el Estado, cuyo administrador en ese caso es el gobierno de turno, ¿okay? El Estado peruano le dijo a los expropiados, así como, por ejemplo, ahora se expropian, digamos, con justiprecio para construir carreteras o lo que fuera, o aeropuertos o lo que fuera, y es algo, digamos, permitido por la ley, pero con justiprecio de vuelta. O sea, te pago, si te expropio, te pago lo que te estoy expropiando en todo caso. ¿Ok? Entonces los bonos son papeles básicamente que el Estado dijo, te doy a ti, que te estoy expropiando, este papel que dice, yo te debo y te voy a ir pagando de X forma. En algún momento te voy a ir cancelando la deuda, pero el problema es que fue en soles oro. Todos los procesos de expropiación por reforma agraria fueron judiciales. Y cuando el Estado demandaba judicialmente la expropiación, le entregaba al juez de tierras, que era un empleado del propio Estado, un paquete de bonos. Decía, este predio cuesta 1000 soles de oro. Aquí tienes 1000 soles de oro en bonos. ¿El valor de mercado en ese momento era mayor a 1000 soles de oro, me imagino? No, la tierra y la infraestructura productiva era valorizada a precios contables y a precios de autoavalúo. O sea que es menor que valor de mercado, por eso. Infinitamente menor, infinitamente menor, ¿no? Y el Estado decía, no te lo voy a pagar al contado, encima de que pagaba poco, no te lo voy a pagar al contado, te lo voy a pagar en 25 o 30 años, de acuerdo a como yo te califique. Es como, digamos, para ponerlo en contexto, es como que hoy el Estado venga y me diga, voy a construir un puente y tu casa está impidiendo construir el puente, tu casa ahorita vale 100.000 soles, para ponerlo en sencillo, pero el autoavalúo, que siempre dicen que son montos menores al valor de mercado, dice que vale 20.000 soles. Así que el Poder Judicial te va a dar un papelito y estos 20.000 soles que yo digo que vale tu casa para poder ser expropiada y construir el puente, en este caso, para ponerlo en sencillo, te lo voy a pagar, digamos, en X cantidad de años, por estos 20.000 soles. Más o menos eso fue lo que ocurrió, para que la gente lo entienda en fácil. Así es, más o menos. El Estado colocó bonos a 20, 25, 30 años. Los pagó durante el gobierno de Velasco. Pagó las amortizaciones anuales. Y una vez que empezó la inflación, ya no volvieron a pagar. Es más, el Estado peruano ha retirado esta obligación del presupuesto de la República. Peor todavía, el Estado peruano no quiere
se niega a registrar esta deuda en la contabilidad de la nación. Para que sea claro, si yo tengo una empresa y al elaborar los estados financieros no registro las deudas que tengo, yo voy preso por fraude en la administración de personas jurídicas. El Estado peruano no registra esta deuda, no obstante haberla reconocido. Ojo, aquí hay una discusión bastante rara, porque el Estado peruano en el decreto de urgencia 088, que es del año 2000, no es de hace 100 años, y en el decreto supremo 148 del 2001, ha dicho que la deuda existe, que no ha pagado la deuda, que tiene que actualizar la deuda y que tiene que pagarla. Todo eso lo ha dicho en una norma con rango de ley, firmada por el ministro de Economía y Finanzas de aquel entonces, y ahora resulta que aparece por ahí el presidente de la República o algunos otros funcionarios del Estado diciendo que la deuda no existe, que cómo la van a pagar, que qué horror, ¿no? Claro. Ahora, señor Chunga, hagamos una comparación. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay con respecto a la deuda del FONAVI? Esta fue una deuda indemnizatoria, no es una deuda de dinero. En el caso del FONAVI... Pero es una deuda al final, ¿no? Es decir, en ambos casos. Es decir, es una deuda significa es decir, tú estás perdiendo algo y yo te estoy debiendo algo por lo que estás perdiendo. En el caso de la diferencia en relación con la indemnización es que la indemnización tiene que pagarse exactamente al valor que tuvo al momento que ocurrió el hecho dañoso. Tal y conforme valían los bienes al momento de ser confiscados, a ese valor deben ser pagados. Eso es lo que dice la doctrina, pero en realidad eso en el Perú es acrobacia jurídica. Porque aquí lo máximo que estamos pretendiendo es que esas ínfimas valorizaciones que hizo el Estado peruano y cuyo compromiso de pago las representó en los bonos, es que nos lo pague a valor actual. Sigo con la pregunta anterior, el tema de FONAVI, similitudes y diferencias, para que la gente nos entienda, porque mucha gente también con el tema de FONAVI. En el caso del FONAVI, por ser una deuda dineraria, no se actualiza el valor, sino se pagan los intereses devengados como si hubiera sido la colocación de un capital dentro de una cuenta. En este caso, la deuda tiene que ser actualizada, conforme al artículo 1236 del Código Civil, ¿no? A ver, yo no soy abogado, pero sé de finanzas. Entonces, lo que le digo es, independientemente, un bono finalmente es una representación de una deuda, ¿ok? Y en el caso de FONAVI también existe detrás una deuda. No es un bono, no es un papel que represente una deuda, pero en ambos casos, si es que existe una deuda, tiene que haber dos cosas, una amortización de capital y un repago de la deuda o servicio de la deuda, básicamente intereses, ¿ok? El gran problema en ambos casos, y por eso es que yo veo una gran similitud entre una y otra, independientemente de los términos legales que los abogados le quieran poner, lo que en ambos casos lo que veo y lo que entiendo es que hay un problema en el medio, que es un problema de tiempo, que en economía es el valor de dinero en el tiempo, que tiene que ver con si la deuda se dio hace años, cuánto es lo que vale ahora si es que la moneda en que se hizo esa deuda ya no vale nada. No estoy poniéndome ni a favor ni en contra, simplemente digo que ahorita hay un gran dolor de cabeza a la hora de hacer la valorización de la deuda, porque hay que traerla a valor actual, digamos, hay que tratar de alguna manera definir cuánto es el valor de mercado de esa deuda. ¿Me equivoco o no? En ambos casos. Yo no creo que sea mucho dolor de cabeza. El Ministerio de Economía en el año 2005, cuando participó de los trabajos de la comisión creada por el Decreto Supremo 148, hizo una proyección de la deuda. Eso fue en el 2005. De modo que desde el 2005 el gobierno sabe exactamente cuánto debe y a quién le debe. Ahora que diga que no tiene los registros, eso es parte de una política destinada a discriminar al acreedor peruano, entre ellos los pensionistas, los fonavistas, los expropiados y los acreedores extranjeros, todos los cuales cobran actualizado, puntual, con intereses y con mucha cortesía por parte de los agentes pagadores. ¿Cuánto es más o menos el monto de la deuda de la reforma agraria? Actualizada en el 2005 por el Ministerio de Economía y Finanzas, $4.000 millones. 4.000 millones de dólares, de acuerdo. Yo la verdad es que no sé qué factor han usado para la actualización, Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, que es el mismo factor que utiliza el gobierno para actualizar las deudas que le tienen a la SUNAT. El IPC. Así es, el IPC. De la misma forma como el Estado actualiza las deudas que tiene que cobrarnos con el IPC, nosotros hemos aplicado el IPC porque así lo establece la ley. De acuerdo. Y con el IPC actualizado,
está, entiendo, el gobierno tiene perfectamente identificado todos los tenedores de los bonos Sí. de la reforma agraria y es aproximadamente 4.000 millones. Así Le digo esto ¿por qué? Porque se han escuchado diferentes montos. Yo he visto, por lo menos, aparecido hoy día en el periódico, 1.000, 2.000 millones. Y es lo mismo que en Fonavi, en realidad. Es decir, en Fonavi no se conoce exactamente las personas, por eso es que hay todo un tema de registro. Es un informe que presentó el presidente de la comisión creada por el Decreto Supremo 148, que es el doctor Milton von Hesse, actual ministro de Agricultura, y le entregó el informe al ministro de Economía en aquel entonces, el doctor Jaime Quijandría. Eso está en un documento escrito, la proyección de la deuda está impresa y ahí es donde consta que son 4.000 millones de dólares, no es un dato al aire, ¿no? De acuerdo. Entonces, asumamos que son 4.000 millones de dólares y que los bonistas están, o los tenedores de los bonos están perfectamente identificados. Así es. De acuerdo. ¿Quiénes son los que tienen actualmente los bonos? ¿Quiénes son los que están cobrando la deuda actualmente? En el Poder Judicial hay aproximadamente 1 millar de procesos, seguidos todos por bonistas peruanos. Ya. La mayor parte de estos procesos son por bonos de la deuda agraria que actualizados no representan más de 2 millones de soles cada uno. De acuerdo. De modo que quienes realmente están actuando en la vía legal para que se realice el valor de sus pretensiones, todos son peruanos, todos han sido pequeños agricultores, todos han sido despojados de su propiedad, pero el Estado peruano dice no te pago, ¿no? Claro. Porque, ojo, hay sentencias del año 2009, sentencias de la Corte Suprema del año 2009, que el Ministerio de Economía no quiere atender. Hasta hoy le sigue diciendo al Ministerio de Agricultura que no hay plata, pues. Mire, para que tengamos una idea, cuando el Estado peruano, cuando el Ministerio de Economía en el año 2005 hizo una proyección de la deuda, hizo esta proyección de la deuda, el presupuesto de la República andaba por los 35.000 millones de soles. Hoy día el presupuesto de la República anda por 130.000 millones de soles. Se supone que deberíamos estar 4 o 5 veces mejor, pero no estamos. Ahora, por ejemplo, que vamos a cobrar gratificación, todos los analistas económicos y los consejeros espirituales nos dicen, si tienes deudas, aprovecha el aguinaldo y paga tus deudas. Fíjese, teníamos 35.000 millones de presupuesto en el año 2005. Ahora tenemos 130.000. Nadie paga las deudas. No las pagan. Pero no se las pagan a los peruanos, nada más. Sí, a ver, para ir entrando, digamos, en el detalle, le hice una pregunta que me gustaría entender para que la gente nos entienda finalmente quiénes son las personas a las cuales se les debería pagar la deuda, porque usted bien dijo antes de la entrevista, aproximadamente el 90% de los tenedores originales, o sea, la gente que se le expropió, ya murió, probablemente. Sí. Y definitivamente los bonos, como cualquier instrumento financiero, puede ser colocado y tercerizado sin ningún problema, cosa que no significa que no se pague. Es decir, en realidad a nadie le debe importar quién tiene el bono. A nadie, porque alguien puede de repente haber dicho, oye, mira, yo apuesto y arriesgo mi dinero en comprar un bono barato para que en el momento que lo paguen, en algún momento, y es un riesgo completamente financiero de alguien, compro 100 bonos y bueno, pago uno y a la hora que me paguen a mí el bono, ojalá que me paguen 100. Hay una ganancia financiera ahí, pero eso digamos, es un negocio, pero eso no significa que no exista la deuda igual existe, o debería existir. Pero mi pregunta actualmente, por eso le digo, es, ¿quiénes son los tenedores actuales de los bonos? Hay una gran mayoría de bonistas peruanos que en cantidad de personas constituyen aproximadamente pues el 70% de los acreedores. Hay una empresa americana que recibió el encargo de comprar bonos de la deuda agraria en el Perú, porque iba a ser un magnífico negocio, y aparentemente sí lo es, ¿no? Compraron bonos de la deuda agraria, ellos pueden haber comprado aproximadamente el 10% del valor total de la deuda, ¿no? Ya, o sea, quiere decir que si esta empresa, por ejemplo, finalmente se cobran los 4.000 millones, estaríamos hablando de 400 millones de dólares, y dependiendo de cuál es el valor del bono, digamos, podría ser una ganancia interesante. No significa esto, ojo, sí, es decir, estoy hablando de la verdad, es decir, acá hay que decir las cosas por los dos lados. O sea. El problema es que hay muchas personas, políticos, expertos en la doctrina de la Yayay, que agarran, dice, toda la plata va a ir a pagar para pagarle a los americanos. Y todos nosotros que estamos haciendo juicio en ese Poder Judicial que ustedes acaban de analizar minuciosamente y que estamos 5, 6, 8 años en juicio, ya caímos en el saco, ya tenemos cara de gringos, y que tampoco nos paguen, y que no nos pagan. Sí. Porque el problema es que hay
4 sentencias del Tribunal Constitucional, hay 20 sentencias de la Corte Suprema y no obstante todo eso, el Ministerio de Economía no pagaba. Ahora, es verdad que efectivamente el hecho de que una persona, una empresa, una institución, en este caso la representación nacional, el Estado, digamos, independientemente del gobierno, el Estado, pague sus deudas, es una señal muy potente porque le da confianza al mercado y obviamente hace que la próxima vez que alguien emita deuda, le crean. En este caso, ese no es el problema del Estado peruano actualmente porque se emite deuda y todo el mundo quiere comprarla. No es eso, pero independientemente de eso, el espíritu de cualquier deuda es que se tenga que pagar, que se tenga que honrar, porque si no, nadie emitiría deuda. La pregunta es cómo se honra. A ver, cuando padecimos la guerra con la Gran Colombia, que nos declaró Bolívar, Bolívar le impuso a Gamarra, dentro de las condiciones de paz, el pago de la deuda de la Guerra de la Independencia. Dijo, la Guerra de la Independencia ha sido solventada por el Estado de la Gran Colombia y el pueblo peruano ingrato no nos ha pagado. Así que Gamarra fue a la caja, sacó la plata y le pagó completa la deuda a Bolívar. Pero no le pagó la deuda a la Intendencia de Trujillo, que había desvencijado hasta las iglesias con tal de hacer el aporte con el que realmente se solventó el Ejército Libertador, ni tampoco le pagó a los morochucos, a todos los cuales la colonia le confiscó todas sus propiedades por el hecho de participar en la guerra en el bando de la independencia. Es absurda. Cuando tuvimos la infausta guerra del Pacífico, los gobiernos posteriores tuvieron la diligencia y el acomedimiento de pagar todos los empréstitos que se hicieron para la guerra. Al único que no le pagaron fue al coronel Francisco Bolognesi, al que le entregaron unos bonos por todo el dinero que él puso en la guerra. Señor Chunga, moraleja, nos quedan poco... Moraleja, a los peruanos nadie nos paga. Sí. Aquí, para que tenga una idea, esto que se está debiendo por bonos de la deuda agraria es una pequeña fracción de este gran incremento que ha tenido el presupuesto y bien pudo haber el Estado peruano organizarse para pagarlo, ¿no? Podríamos resumirlo así. A ver, no sé si ese finalmente es el espíritu. Todas las deudas que se contraigan, independientemente del gobierno, pues son deudas del Estado y por lo tanto representan a todos los peruanos. El Estado representa a todos los peruanos finalmente. Deberían pagarse. En la medida en que, obviamente, es decir, por último, el espíritu debería ser el pago. Y no solamente de los bonos de la reforma agraria, de FONAVI o de cualquier otra deuda que realmente sea, que sea real, que exista sustento detrás. El tema siempre es, ya viéndolo desde el punto de vista financiero, es mientras exista caja, debería pagarse. Obviamente, cuando hay caja, hay que pagarlo. Además... Probablemente no todo en conjunto, de repente con una valorización, con ciertos factores de ajuste, no lo sé, pero lo importante es que la señal sea potente. De repente no en un año, de repente en una cantidad de tiempo que esté definida, de repente, digamos, indexado algo, pero... Además, ADAEPRA, desde el primer día de su fundación, le ha presentado, le ha entregado al gobierno y al Congreso proyectos de ley para convertir la deuda en inversión productiva, para que la deuda se pague con nuevos bonos colocados en el mediano plazo. Este proyecto tiene 10 años, ya pasaron 10 años más, que estas personas, los titulares de las expropiaciones, ya cada día están con menos expectativa de vida. Ya tampoco le vamos a decir, ¿sabes qué? Te coloco nuevamente bonos de 35 años, Así ¿no? es, señor Chunga. Pero ese proyecto todavía ha estado ofrecido, todavía está vigente y es importante que el gobierno se pronuncie sobre eso, ¿no? Señor Chunga, en todo caso, bueno, finalmente para cerrar, las deudas se deben pagar. La pregunta es cómo. Hay que ver un esquema financieramente viable también para que no desestabilice el erario nacional, pero al final lo importante es la señal. La señal en el mercado tiene que ser clara, se pagan las deudas. Muchas gracias, señor Chunga, por venir a Punto Económico y volvemos con más en la tercera parte del programa. Volvemos.